buenas noches, soy Rosana Cueva y esto es Panorama, edición especial sobre la crisis presidencial. Un fin de semana de ver revelaciones que colocan a Pedro Castillo una vez más en un escenario de crisis por corrupción. Carolyn López solicitó acogerse a la colaboración eficaz y para eso ha establecido, se entiende en una primera etapa, el marco de los temas sobre los que maneja información relevante de casos de corrupción y sobre el que el presidente Castillo no solo estaría al tanto, sino también sería parte de esa trama. Los casos son varios, vinculados al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Salud, también los sobrinos. Carolyn López es quien está dando esta información y ella existe porque Palacio de Gobierno le abrió las puertas, porque fue parte del círculo más íntimo del poder, porque la confianza era tal que le delegaron la realización de fiestas familiares, incluida la del propio presidente. La figura de Carolyn López en un reportaje de Vicky Zamora y Cristian Loaiza. Es la protagonista de un explosivo desmoramiento presidencial. La organizadora no solo del cumpleaños de la hija del presidente, de la hija de Bruno Pacheco, sino también la persona que se encargó de la fiesta cumpleañera del mismísimo presidente de la República. Contrató mariachis, carnero al palo y un evento folclórico para celebrar el cumpleaños de Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. Bruno Pacheco le solicitó a Carolyn López que le desarrolle el cumpleaños del presidente para el día 19 de octubre del 2021. Sus coqueteos con la esfera política revelaron su presente y su pasado, así como su éxito y precariedad. Y dile a esa gorda concha que va a pagar. Carolyn López, 42 años, mujer de inquietantes suntuosidades, de desbordante derroche frente a los demás. Su vida está envuelta de regalos, de fiestas y favores, siempre cerca de cantantes, actores, empresarios y políticos también. Es una excelente relacionista público, me cuentan las personas que la conocen muy bien, y no escatima en gasto alguno para poder sorprender, complacer a sus interlocutores, a las personas que luego ella les va a pedir de vuelta un favor en términos de contratos, en términos de ventajas y de tráfico de influencias, ¿no? Dueña de una inusual avidez inmobiliaria y de una riqueza que la llevó a comprar propiedades al cash, al contado, con dinero contante y sonante. Amante de los carros, de los viajes y los lujos también. ¿Cómo logró Carolyn López fortuna en tan poco tiempo? Me acojo a mi derecho constitucional de guardar silencio. Su presente está marcado por la seducción del poder. Su cercanía con Bruno Pacheco devino en un acercamiento con el mismísimo presidente de la República, a quien ha delatado. ¿Quién es Carolyn López? ¿Quién es la mujer que coloca en el limbo al gobierno de Pedro Castillo? La persona que gastó más de 7,000 soles en agasajos para el presidente. Mis generales de ley son Carolyn Lisbeth López Arredondo. La pobreza marcó su vida y su pasado también. Antes de ingresar al mundo empresarial, no hubo cuenta bancaria, carro o lujo que presumir. Carolyn López es de La Pascana, una de las zonas más pobres de Comas aquí en Lima. Es obviamente de una familia humilde, pero es una mujer que siempre quiso tener contacto con el poder, ¿no? Ella empezó trabajando como limpiadora de nichos, de tumbas en el cementerio de La Pascana. Su niñez y juventud estuvieron marcadas por la pobreza y la escasez. No registra estudios o título universitario en SUNEDU, pero logró trabajar en el Congreso de la República y luego en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Este es un archivo de junio del 2010 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de pago a sus servidores. Aquí se lee: López Arredondo Carolyn, pago 5,000 soles. Presentó informe de actividades. El salto cuántico se inició en el 2014. En un mismo día creó 2 empresas. Con un escueto capital de 3,000 soles constituyó Trilloxac. Y con otros 3,000 soles dio vida a JKJJ.
Hasta entonces, Karelyn López no tenía experiencia alguna como empresaria en contrataciones con el Estado. Ello no fue impedimento, sin embargo, para lograr su primer gran contrato en consorcio por 12 millones de soles. Desde entonces, su prosperidad no se ha detenido. No hubo bache o obstáculo que le impidiera el ascenso y que detenga la fortuna que fue amasando en sus cuentas bancarias. La precariedad se transformó en opulencia y la escasez en bonanza. Panorama reveló en exclusiva que la empresaria Karelyn López manejaba cuentas personales con montos que superaban los 800.000 soles, dinero que usaba para compra de regalos o adquisiciones en farmacias. Porque ella presumía tener 15 carros de alta gama, por ejemplo, ¿no? Manejaba un BMW de $85.000, que si uno analiza el patrimonio que tiene Karelyn López y toda su familia, porque tiene muchos inmuebles y propiedades a nombre de sus hermanas, de su esposo, de familiares, son muchos millones de soles que no se condicen para nada con sus ingresos lícitos o los que ha declarado a la SUNAT a través de sus empresas o a título personal, ¿no? Una tras otra, compró propiedades en Breña, muy cerca al ministerio que mejor conoce, el de Transportes y Comunicaciones. Inmuebles que fueron adquiridos en un periodo de 3 años, al contado, en efectivo, más de 1,5 millones de soles en propiedades en las que hoy se erigen grandes edificios. En solo 7 años, su destino cambió. Hacer negocios con el Estado, directa o indirectamente, era un camino acelerado a la prosperidad. 7 años en los que no solo habría tejido una fortuna, sino también una sólida red de contactos que le ha permitido conocer funcionarios en cargos de poder. Si ella identificaba que alguna persona que era importante para la toma de decisión en los intereses que ella representaba, no escatimaba en regalarle viajes al extranjero, tratamientos de cirugía plástica, regalos costosos de toda índole, ¿no? Ropa, cuadros, adornos y también gestos más simbólicos como por ejemplo darle una sorpresa el día de su cumpleaños, llevarle la mejor orquesta, mariachis, en fin, todo a lo grande, porque lo que ella quería era ganarse la buena voluntad de estos funcionarios corruptos, la mayoría funcionarios que decidían en obras públicas, en licitaciones. Tirios y troyanos reconocen en Karelyn López su habilidad para los negocios y su capacidad para ayudar con dinero o con regalos a todo aquel que se lo solicite. Hasta antes de Pedro Castillo, su actuar fue sigiloso, sin aspavientos de por medio, aunque eso no quita que la curvilínea Karelyn López, amante de las hebras doradas y las prendas ceñidas, haya sido protagonista de escándalos callejeros. Utilizando un hombre para que robe la plata, porque ese maricón es un ratero. ¡Ratero! ¡Vive de mi plata! ¡Eso es lo que es! Aquí se le ve a ella estacionando su BMW de más de $80.000 en una calle, también de Breña. Baja furibunda del vehículo, celular en mano, comienza a grabar la fachada y la cámara de seguridad de la vivienda. Camina de un lado a otro hasta que los gritos estallan. Esa gorda concha madre que va a pagar, ¿ah? Que va a pagar, ¿ah? Va a pagar. Ella es Karelyn López, vehemente, locuaz, intrépida. Karelyn López tiene un olfato innato para oler cómo llegar al poder de turno, obviamente para traficar con ese poder, ¿no? Cuando el profesor Pedro Castillo gana sorpresivamente la primera vuelta y envía a una de sus mujeres de confianza, una señora que conocía de Breña, que es su otro barrio, la señora Lourdes Bizarreta, que tenía experiencia con movimiento de mujeres, movimientos sociales, y ella se ofrece con dinero de Karelyn para brindar desayunos y almuerzos gratuitos a todos los simpatizantes de Perú Libre que llegaban del interior del país a Lima y se apostaban en plazas públicas, en algunos locales de ellos. Y con estos desayunos gratuitos, con dinero de Karelyn, es que ella llega a Dina Boluarte. Y a través de Dina Boluarte llegan donde Bruno Pacheco, que ya era la mano derecha del candidato Castillo. Cuando conoce a Bruno Pacheco, hablan el mismo idioma. Es mentira lo que ella sostiene y lo que dice también Bruno Pacheco, que se conocían de muchos años, de la catequesis.
Pacheco siempre ha vivido en el RIMAC y Karelyn López ha vivido en Comas y después, por mucho tiempo hasta ahora, en Breña. De un momento a otro, en el gobierno de Pedro Castillo, la visitante de Provías Nacional tuvo acceso a las puertas de Palacio de Gobierno. No solo visitó a Bruno Pacheco, sino también al mismísimo presidente de la República, a quien también le ha celebrado su fiesta de cumpleaños. No solo organizó el cumpleaños de la hija del presidente, de la hija de Bruno Pacheco, sino también la fiesta cumpleañera del mismísimo presidente de la República. La empresaria Karelyn López la recibió. Sí, vino al despacho, la recibí. No solo la recibió, sino que fue Karelyn López una de las organizadoras de su cumpleaños palaciego. Para agasajar a Pedro Castillo, ministros y funcionarios realizaron una chanchita, en la que poco se pudo recaudar. Fue entonces que Karelyn López recibió un largo requerimiento desde Palacio de Gobierno. A través de Bruno Pacheco se le pidió primero un local privado reservado con estacionamiento para 50 personas. Le solicitaron también música de carnaval cajamarquino, cuy, chancho al palo, carnero al palo, danzantes e incluso mariachis. La fiesta, sin embargo, terminó desarrollándose en Palacio de Gobierno. Los sobrinos del presidente y el ministro de Transportes y Comunicaciones, cuyo aporte fue de 200 cuyes, lo decidieron así, por lo que Karelyn López envió a Palacio el carnero, los mariachis y el espectáculo de baile. Pero ahí no terminó todo. Cerca de las 8 de la noche, en la fiesta de más de 300 invitados de Pedro Castillo, se hizo una nueva solicitud. Cócteles. El trago se había terminado. En total, gastó más de 7,000 soles en dicha organización en la que asegura no haber participado. Sé que la finalidad de dicha fiesta al presidente fue para que Karelyn López se beneficie con la Navitón, que se iba a recaudar 9 millones, de lo cual iba a obtener el 10% y también un porcentaje para Pacheco de 300,000 soles. Karelyn López, la mujer de los autos de alta gama, las propiedades y los viajes de lujo al Caribe, pone en jaque al presidente Pedro Castillo. Su vida es otra desde que se siente acorralada por la justicia. Ya no ha vuelto a mostrar opulencia, sino cansancio y preocupación. La posibilidad de ir a prisión la ha llevado a delatar todo lo que sabe. La verdad se abre paso. Como decíamos, el espectro de casos y hechos relatados por López es amplio y uno por uno tendrá que ser investigado de manera especial. En el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, institución sobre la que se había advertido en reiteradas oportunidades las señales de corrupción en salud, en vivienda, el papel de los sobrinos, ese papel que juegan dentro de esta trama de corrupción galopante. Marco Vázquez, Cristian Loaiza y Jimmy Rodríguez con lo que dijo la mujer que visitó Palacio con inusitada frecuencia, organizó fiestas de la familia y se reunía con el presidente. Vamos, si no podía tener acceso a más información. Vamos con el reportaje. Karelyn, finalmente, como una estocada de muerte, delató. Hay una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC, conformada por el presidente Pedro Castillo Terrones. El ministro Juan Silva, las empresas chinas, siempre con la participación de la empresa peruana INIP, Ingeniería Integración de Proyectos. Así también participa en esa mafia Samir Villaverde García, quien es el cajero, los sobrinos del presidente Fray Vázquez, Gianmarco Castillo, Rubdel Oblitas y 5 congresistas de Acción Popular, a quienes Pedro Castillo y Pacheco se refieren como los niños. Presidente, ministros, congresistas, sobrinos, empresarios, supuestos protegidos por fiscales, todos, de acuerdo a la colaboradora Karelyn López, en una organización con una sola y conocida finalidad:
obtener los millones y millones de las obras viales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el MTC. Bruno Pacheco aclaró nuevamente que la única persona que puede hablar de esos temas es Samir Villaverde con los sobrinos de Castillo, Giancarlo Castillo y Fray Vázquez, y el ministro de Transportes, Juan Silva, quienes ven directamente ese tema con el presidente Pedro Castillo. La lobista feroz aceptó que cometió delito a través de la obra del famoso Puente Tarata que ganó y, a partir de eso, estructura su relato, no solo de oídas, sino de diversos episodios y reuniones que ella misma vivió. Para concluir, que el presidente Castillo está en la cúspide de una mafia que direcciona con el poder político del dedo las obras de Provías del MTC. Todos están operando con una delegación de empresas chinas que están operando en el Ministerio de Transportes. Es un grupo de poder fuerte. Pacheco le dijo que no se podía meter con ello porque era su negocio con el presidente Castillo. Karelim ha entregado una serie de obras ganadas en estos 6 meses por la empresa China Civil Engineer, siempre en consorcio con la modesta peruana INIP, Ingeniería e Integración de Proyectos, por más de 500 millones de soles. Una suerte empresarial inédita, exclusiva y sospechosa de un par de jóvenes hermanos que la forman, que se pueden relacionar, por lo menos, con el congresista axiopopulista Raúl Doroteo. ¿Cómo se pueden estructurar todos los episodios narrados por Karelim ante la fiscal Luz Taquire en 4 sesiones de confesión? Para seguir la línea lógica principal de todo el testimonio de Karelim López al cual Panorama accedió en exclusiva, presentaremos a los personajes que lo resumen. Primero, Samir Villaverde, el ex jefe de Bruno Pacheco en la empresa llamada Bigarza, y por eso relacionado a él, Villaverde también es amigo e impulsor de la campaña del profesor Pedro Castillo. Segundo, un nuevo sobrino por la línea de su esposa, llamado Ruthbel Oblitas Paredes. Oblitas Paredes era el encargado de tener el contacto con la fiscalía. Según el testimonio de Karelim López, Ruthbel, por sus contactos, le decía que todo estaba controlado en las investigaciones. Luego, los congresistas apodados Los Niños, 5 parlamentarios de Acción Popular, a los cuales el presidente Castillo controlaba políticamente por entregarle las obras. Entre ellos destaca Raúl Doroteo, presentado en exclusiva hace unos meses en Panorama, y los jóvenes empresarios Alexander y Roberto Aguilar Quispe, sospechosísimos ganadores de más de 500 millones de soles en obras solamente en este gobierno. Alexander y Roberto tienen relación además con los congresistas apodados Los Niños. Por todo ello, este jueves 24 de febrero a las 10:07 a.m., López recibió correo electrónico de la cuenta alineate12@protonmail.com. Karelim, no sabes con quién te estás metiendo.
corrige lo que estás diciendo o vas a estar prendiendo velitas por cada uno de tus hijos. Tenemos todos tus movimientos y los de tus hijos. Sabemos que estás yendo a declarar. Retráctate. ¿Cómo fue su testimonio? Karelim primero se declara culpable por la plata que ganó de la licitación del Puente Tarata. Reconozco ser autor de lavado de activos porque habiendo brindado servicios al consorcio Puente Tarata 3, recibí remuneraciones mensuales de 20.000 nuevos soles que debí presumir tuvieron origen ilícito porque la buena pro la obtuvo el consorcio con gestiones ilegales. El empresario Samir Villaverde, dada su conexión con los sobrinos del presidente de la República, el ministro de Transportes y Comunicaciones, más la aprobación del mandatario. A partir de esa confesión del delito, la testigo de excepción cuenta cómo se maneja el negocio en el que era su hábitat natural, el MTC, con la llegada del gobierno de Pedro Castillo y de quien lo apoyó, Samir Villaverde, primer personaje. Samir Villaverde preparó el terreno para poner a los altos funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Llevaba los currículums. A uno de los primeros que puso es al director de Provías descentralizado. Todo lo veía con el ministro de Transportes, Juan Silva. Samir Villaverde entrevistaba a gerentes antiguos que trabajaban en el MTC y los seleccionaba para ver quiénes eran idóneos para la designación. El ministro Juan Silva le dice a Bruno Pacheco que la designación era por pedido y gestión de Samir Villaverde. Así narra que Villaverde se acercó al cliente de Karelim, Luis Pasapera, llevándole una oferta de obras. Le ofrecieron una serie de obras en vivienda. Ha llegado a Luis Pasapera, le ha llevado un listado de obras y le dice que está con el poder que maneja el MTC. Karelim intenta confirmar con su amigo Bruno Pacheco si es cierto tal poder del empresario Samir, que ofrece cartera de obras. Ahí entra la respuesta afirmativa que le da el secretario general de Palacio, Bruno Pacheco. El grupo y Castillo sí entregan las obras. Bruno Pacheco le dice que eso lo decide Pedro Castillo. Le indicó que los sobrinos de Castillo usan los carros de Samir, que él está manejando obras del MTC. Silva es su operador. Bruno Pacheco le dice que no se mete en esos temas porque son mafias. Pacheco aclara nuevamente que la única persona que puede hablar de esos temas es Samir con los sobrinos, Giancarlo y Fray, y el ministro de Transportes, con Juan Silva, quienes ven directamente ese tema con el presidente Pedro Castillo. Karelim obviamente tenía competencia en su rubro y estaba perdiendo. Señala que se reunía en el sótano de la clínica La Luz con Bruno Pacheco y asegura que el solo hecho de preguntar la indispuso con Villaverde, quien la amenazó a ella y a Pasapera. Ella cuenta en tercera persona su reunión con Pacheco. Bruno Pacheco le dice, no digas nada de Samir, todos están operando con una delegación de empresas chinas que están operando en el MTC. Es un grupo de poder fuerte, olvídate. Karelim estaba quedando fuera del juego grande, pero ya lo conocía. Y es evidente que con su amigo Bruno Pacheco, antes que explotara todo, mapeó a partir del grupo que tomó el MTC lo de las empresas chinas. Esta es la lista de 7 obras de empresas chinas que Karelim entregó a la Fiscalía. Todas de este gobierno en el MTC suman 890 millones de soles en 6 meses. Fueron ganadas por China Railway y China Civil Engineer, al lado de una empresa que nunca había ganado un contrato en el Estado, pero que ahora es millonaria, INIP,
Ingeniería e Integración de Proyectos, la empresa relacionada a los hermanos Alexander y Roberto Aguilar, ha ganado casi 600 millones a partir de este gobierno. No tiene sentido. Alexander tiene una visita al congresista Raúl Doroteo de Acción Popular y uno de los llamados niños. 5 congresistas de Acción Popular, entre ellos Raúl Felipe Doroteo, Juan Carlos Mori y otros a los que Pedro Castillo se refiere como los niños, porque obedecen todo lo que dice Pedro Castillo, que son ganadoras de millonarias licitaciones en el MTC desde el 2021. Sé que Bruno Pacheco le dijo a Karelyn López que si alguien se llega a enterar de lo relacionado a los niños, congresistas de Acción Popular nos dan vuelta por la organización con los chinos. La vinculación de la empresa de los dos muchachos Aguilar Quispe con las órdenes de Castillo para que ganen esos millones de las obras del MTC sería, de acuerdo a la declaración, tan fuerte y evidente que cuando Bruno Pacheco cayó en desgracia por la plata del baño, mandó a Karelyn a acopiar información para delatarlo todo. Eso estuvo en sus posibilidades. Karelyn lo cuenta en tercera persona. Le dijo que no le querían ayudar, por ello Bruno Pacheco le dijo a Karelyn que saque información de Alexander Aguilar Quispe. Hay que estar preparados porque no me voy a perjudicar solo. Si en algún momento me culpan por algo, yo voy a contarlo todo. Que asuma Pedro Castillo su responsabilidad. Karelyn incluso ha entregado otro listado de obras que reproducimos, que suman 1.015 millones de soles, lista obtenida de las oficinas de Bruno Pacheco. En conclusión, la persona que visitaba Palacio y Zarratea como en su casa, que ganó y lavó del MTC como confiesa, que vivió en el centro del poder de ese negocio, ha entregado 2 listas de obras que suman unos 1.900 millones de soles. Y concluye: hay una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC, conformada por el presidente Pedro Castillo Terrones, el ministro Juan Silva, las empresas chinas, siempre con la participación de la empresa peruana INIP, Ingeniería e Integración de Proyectos. Así también participa en esa mafia Samir Villaverde García, quien es el cajero, los sobrinos del presidente Fray Vázquez, Gianmarco Castillo, Rubdel Oblitas y 5 congresistas de Acción Popular, a quienes Pedro Castillo y Pacheco se refieren como los niños. ¿Por qué Pacheco no confesó cómo lo preparaba? ¿Por qué Karelyn tampoco? Es ahí que entra el nuevo sobrino del lado de la esposa de Pedro Castillo. Su nombre, Rutbel Oblitas Paredes. Cuando estallan los escándalos de ambos, el nuevo sobrino, Rutbel, aparece con los dos. Aproximadamente el 28 de noviembre del 2021, Karelyn López se reunió con Rubdel, el sobrino del presidente, al costado del edificio Siete Sopas, cerca al edificio El Dorado. Además, este le presenta a una persona, a quien lo presentaron como el primo del fiscal coordinador de corrupción de funcionarios, Omar Tello, quien era alto, corpulento y con una fisonomía parecida a la del coordinador, quien le dio el mensaje que todo estaba controlado, que se mantuviera callada y que todo iba a estar tranquilo, que no dijera nada. Sé que era bien amigo con el sobrino del presidente Castillo. El nuevo sobrino, Rutbel, parece copia de los anteriores conocidos. Tiene reuniones con el jefe del gabinete del Ministerio de Vivienda. Su contacto, el supuesto primo del fiscal Omar Tello, continuó. Asimismo, le dijo que todo iba a estar tranquilo y que el presidente se iba a reunir con la number one
del Ministerio Público, en alusión a Zoraida Ábalos. Decían que eso iba a morir en 5 años y que no lo iban a investigar a su tío y tampoco a los demás. Con Bruno Pacheco, luego de su desgracia, sucedió lo mismo. El entorno de Pedro Castillo quería silenciarlo. Para esto, ¿quién era el encargado de las comunicaciones con Bruno Pacheco? Era el sobrino del presidente por parte de la esposa, Rubdel Oblitas, quien vive en Palacio de Gobierno. Rubdel habló con Pacheco supuestamente en una casa de 28 de julio en Miraflores. También lo hizo el exministro Walter Ayala y también el actual premier Aníbal Torres. Pacheco señaló que Torres ofreció sacarlo del país. Al no llegar a nada, estuvo dispuesto a delatar todo lo de la empresa de los jóvenes y los congresistas niños. Sin embargo, al final volvió a aparecer el sobrino apaciguador, Rubdel Oblitas. 2 días después, Karelin le mostró esos documentos relacionados a Alexander Aguilar Quispe a Bruno Pacheco. Y este le dijo que los rompa, que ya no era necesaria la información, que ya había hablado con Rubdel, que todo estaba bien, que no pasaba nada, que por Omar Tello tenían todo el apoyo. Karelin ha empezado a cantar. Va a entregar en posteriores declaraciones los contratos por obras bajo el mismo esquema del Ministerio de Vivienda. Vivió en esa dinámica y así ganó millones. Conoció y se reunió con el presidente Castillo. Le hizo hasta las fiestas. Su íntimo era Bruno Pacheco. Vio hasta las peleas de ambos. ¿Cómo lo declara? Una testigo de excepción que se demoró en delatar y que continuará. ¿Qué refuerza, qué otorga verosimilitud a lo dicho por Karelin López? Pues la renuncia detallando este corrupto modus operandi de la viceministra Fabiola Caballero. O sea, no sabíamos, no sospechábamos, pues eso resulta bastante raro, ¿no? Ella señalaba además o decía que estaban pues descabezando cuadros profesionales. ¿Para qué? Para que se aprueben sospechosos proyectos sin sustento técnico, ¿no? Las presiones irregulares que hacían. La calaña, además, de estos nuevos contratados, muchos prácticamente con prontuario. Y todo eso era público, era escandalosamente corrupto y el presidente Castillo no hizo nada. Por el contrario, ratificaba y ratificaba al ministro Silva. López fue testigo excepcional de diversas situaciones. Todavía hay muchas cosas por contar. Ella estaba presente, por ejemplo, cuando el presidente y Bruno Pacheco discutían de sus trapacerías a ese nivel de confianza. Le tenían tanta que podían discutir y pelear delante de ellos. Y fueron ellos quienes la llevaron a ese centro del poder. Aquí otro extracto de lo que ha dicho. Hubo una discusión entre Pedro Castillo y Bruno Pacheco. Ambos se realizaban reclamos mutuos. Castillo le reclamaba a Pacheco lo de Deltron, mientras que este le reclamaba al presidente por no haber hecho nada, que los beneficiarios habían sido otros. Pacheco le dijo al presidente, por ejemplo, lo del martillero es lo que tú me has mandado del Paisa, refiriéndose a un WhatsApp de la SUNAT, donde hacían referencia al dueño de la clínica La Luz, Fermín Silva. Pacheco le dijo al mandatario, tú no sabes que he tenido que pechar a Ceballos por el tema del martillero, lo de Fermín. Yo no me he beneficiado con nada, más bien ellos son los que se han beneficiado. Así de abiertos, así de claros, requintándose, pidiéndose cuentas. ¿Quién salió más beneficiado, el tuyo o el mío? ¿Cuál de ellos dos? Pero no solamente quedan, además, todas estas narraciones de las que habría sido testigo Karelin López respecto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones o el Ministerio de Vivienda. Habla también de hechos que tendrían estrecha vinculación con el Ministerio de Salud. Vamos con el relato de 2 momentos, de 2 secuencias o en todo caso de 2 situaciones respecto a ese ministerio.
Entre septiembre y octubre, en la Casa de Zarratea se arregló un tema de nombramientos de los directores en el Ministerio de Salud, donde participaron los sobrinos de Pedro Castillo, el mismísimo presidente Castillo y otros. Estas personas habrían pagado 150.000 soles por sus nombramientos. Sé también que Tania Peralta Sánchez, la hermana del dueño de la Casa de Zarratea, ha ganado 2 procesos de selección con el Estado en el rubro de salud por 20 y 18 millones de soles. Por 20 y por 18 millones de soles. Obviamente todo esto va a tener que probarlo. Esta es una etapa inicial de una especie de aspirante a la colaboración fiscal, a colaboración eficaz, que dice: conozco estos temas de manera general. En la siguiente etapa lo que tendrá que hacer es aportar, obviamente, todos los documentos que tengan que sostener y respaldar esa invitación, aunque estamos al tanto de que hay documentos que ya han sido entregados, incluyendo incluso algunas comunicaciones vía WhatsApp, como se ha visto en el reportaje de Marco Vázquez. Bien, se encuentra con nosotros el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez. Ministro, muy buenas noches. Muy buenas noches, estimada Rosana. Un punto es todo lo que está contando Karelyn López, pero por otro lado, también lo que se ha venido denunciando durante semanas y meses respecto a estas señales de corrupción en los ministerios y no se hizo nada. ¿Por qué no creer entonces todo lo que señala Karelyn López? Lo que tenemos que creer de manera categórica es en el sistema de justicia. También, por supuesto. Y eso significa que esta voluntad de ser aspirante a colaboración eficaz se traduzca efectivamente en la corroboración, en las evidencias, en las pruebas. Porque puede ser una gran realidad o un hermoso cuento. Claro. Tan de dijo, que no dijo, que si dijo o no dijo, porque valgan verdades, la señora Karelyn a junio del año pasado ya tenía una ejecución contractual de más de 1.000 millones de soles por licitaciones de los años anteriores. Ah, por supuesto, y no lo dudo, y va a tener que investigarse también, pero el punto es otro también. Es De que acuerdo, hay- es pero que hay mientras que verlo, se investiga, hay que ver pero todo. mientras se investiga, ¿Qué señales corresponde? y alertas, mientras ha habido señales, alertas, y simplemente no hicieron absolutamente nada. Fabiola Caballero es uno de esos ejemplos, con todo lo que dijo, más las otras contrataciones irregulares que se hacían. ¿Por qué no se hizo nada ahí? ¿Por qué el señor de Petroperú sigue sentado a pesar de todas las denuncias? De allí que de formalizarse esta colaboración eficaz, ¿no? Porque de todos los que aspiran, de cada 10, creo que 2 logran formalmente acreditarse como tal. Por eso, pero eso es al margen de, esa es mi pregunta. Es que al margen forma de. parte. Yo creo que lo importante, en todo caso, de esta nueva intentona de desestabilización sobre la base de conjeturas. Pero en este caso la intentona de desestabilización viene del propio gobierno. Karelyn López existe porque el gobierno la puso ahí. Sí. Porque el gobierno le abrió las puertas, porque le Totalmente abrió de acuerdo, Zarratea y le abrió pero las puertas ahora de Palacio. la investigación, O sea, eso no lo ha hecho el la golpismo. investigación célere y las declaraciones del presidente hoy La día en la investigación recién mañana van a empezar. son muy importantes. El presidente ha rechazado que él esté involucrado en actos ilícitos ahí y por su, Bueno, igual el eso es muy presidente también importante. dice que no la conoce y sí la conocía. El presidente también niega a las personas que lo tuvieron en la casa de Zarratea. En y detalle también, entonces la refirió- palabra como que se ha estado no, devaluando, en ¿no cree detalle, usted? él dijo que sí, había recibido en Palacio, pero que no en Zarratea. Yo creo que eso también no ha dijo sido, eso, no ha dijo sido eso, así. no dijo así, Como pero que también, el papel lo tenemos, yo creo pero la lo que palabra está lo que devaluada. corresponde en estos momentos es que prime la sensatez y el imperio de Ya, la pero ¿qué es justicia. primar la sensatez? O La sea, investigación, seguir con los el debido sobrinos, proceso, seguir con la Silva, investigación. seguir con Chávez. Y el gobierno ha dicho hoy claramente, en palabras del presidente, ¿no?, que aquí él rechaza absolutamente cualquier implicación a él como acto ilícito. Como gobierno, anoche, cuando recién regresamos de Madre de Dios, hemos tenido una reunión, los ministros que hemos estado en Madre de Dios, y el presidente ha sido bien claro en esto, que él aquí, en la eventualidad de irregularidades o ilícitos de alguno de los ministros, él no va a encubrir a nadie. Pero si lo están cubriendo. Hoy se nota... No está bien. Yo digo, el escándalo es tan grande que ya no puede sostenerlo, pero las denuncias contra lo que venía ocurriendo en el ministerio del señor Silva son de larga data y no hizo nada. ¿Qué nos Mire, garantiza el que año tiene pasado, un compromiso el- con la corrupción cuando mire, el año todo indica que pasado, no? el año pasado, cuando se procedió a la denuncia, felizmente hecha pública, sobre una irregular
adjudicación, De que Tarata. fue el puente Tarata. Así es, de la que ella acepta. ¿Qué se hizo que luego? es Se ha precisamente declarado acoge a la nulo. colaboración. Se ha declarado nulo. Entonces lo que corresponde ahora también es que se audite a través del sistema de Recién. justicia, de Contraloría. Recién. Este es el momento más bien donde hay que hacerlo con la Recién. contundencia. Y eso es lo que se va a hacer. Por lo menos ayer en el gabinete, con el premier, con el presidente, se ha tenido esa vehemencia y hoy Ministro se ha hecho Sánchez, público de manera formal. ¿Por qué esperó tanto? ¿Por qué permitió que llenaran el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con prontuariados, con impresentables? ¿Por qué no hizo caso a la renuncia de la viceministra Fabiola Caballero? ¿Por qué no se preocupaba cuando decían, ojo, están viniendo congresistas, que pueden ser los niños también, y se les ha estado obras sin expediente técnico? En un día me los aprueban, como lo vamos a ver también más adelante. ¿Por qué todo eso? Creo que cada ministerio tiene la inmensa responsabilidad, también ahora sobre la base de investigación, de decir lo correcto o incorrecto de esa actuación. Pero eso no tiene por qué llegar a la investidura del presidente. Hoy corresponde que cada ministro dé cara, dé razón de los actos que hoy están en materia de denuncia. ¿Debe renunciar Yo creo Silva? que ¿Por qué tiene que estar esperando que lo censuren? ¿Por qué no renuncia Silva y se va? ciertamente hay un, ¿Por qué no le dijeron eso ayer? hay un procedimiento de censura, le corresponde también, estando de acuerdo o no al Congreso, es su función fiscalizadora. Pero si y eso alguien ocurrirá. asume que pueden haberse dado errores, cosa que yo no comparto a la palabrita, errores, renuncias, ¿no? Mire la situación a la que le estoy llevando, presidente, a menos que te sientas muy bien protegido y los dos sepamos demasiadas cosas. ¿Por qué no renuncia Silva? ¿Usted cree que debe mantenerse en el cargo más allá de lo que haga el Congreso? Ayer estábamos conversando con el ministro, ha estado en esta reunión, ¿no? Y él muy contundente con que se allane a la investigación y que se pueda demostrar como corresponde, y ya no solamente porque si me gusta o no me gusta su forma de hablar, ¿no? Yo creo que por eso prima la justicia. Aquí, entre lo que dice uno y lo que dice otro, eso es lo que hay que proceder, que se investigue, se pruebe, se sancione. El Perú necesita ¿qué objetividad. Más? Por eso, pero entonces a todas las alertas que se puedan estar dando le van a hacer oídos sordos. Hay que esperar que investiguen, que sancionen, que llegue, y eso toma bastante tiempo. Eso por un lado. El señor Hugo Chávez, por ejemplo, hoy día Ricardo Uceda, en una columna extraordinaria, habla, por ejemplo, que ha conversado con 2 ministros, exministros, y ambos le han dicho, en el caso de Petroperú lo que se quiere es robar, y lo dicen exministros de este régimen. Y también explica cómo ha sido de alguna manera designado con el aval, en este caso el Fermín Silva, pero con el presidente, el señor Chávez, inamovible también. ¿Por qué existen esos inamovibles? ¿Por qué los sobrinos, a pesar de todo lo que se ha dicho, siguen trabajando, siguen en actividad y en esta actividad bastante peculiar, ¿no? La responsabilidad del presidente hoy día en la mañana, que se ha hecho público, es un tesón que lo ha socializado también con nosotros y le creemos, de un deslinde de todo acto ilícito y un caiga quien caiga en el procedimiento de investigación. Eso es la inmensa madurez de saber que ya basta de estos desencuentros. Es muy fácil decir, señalar. Yo creo que corresponde ahora también investigar. ¿Por qué solamente la señorita ahora cuando se le han embargado sus cuentas, cuando ya está al borde de la cárcel, cuando se siente ya en riesgo y tiene un señor como el abogado Nagasaki, ¿no es cierto?, conocedor de todos estos intríngulis de esta época de mafia y corrupción, y entonces ahora sí decide acogerse? Dígame, ¿y se va a investigar todas las licitaciones de años anteriores? Aquí tiene que investigarse todo. El Perú necesita eso. Pero tener claro que los colaboradores surgen y aparecen en esos contextos. Y es un mecanismo que respetamos. Se ven acorralados y de pronto sus cuentas se ven congeladas, ya, se acoge. Mire, la colaboración eficaz es un procedimiento que nosotros respetamos, pero tiene que hacerse como dice la norma. Se supone que son reservados y mire, a la hora ya estaba hecho ya en los correríos y pasadizos, así se desdibuja. Yo, por ejemplo, en toda mi actuación en estos años, siempre he defendido el sistema de justicia y públicamente he dicho, defiendo el sistema de justicia y la Comisión Lavajato. Pero ahora algo debe haber ocurrido, que un procedimiento que debe de ser, mire, de reserva, se debilita de esta manera. Para empezar, no es el equipo Lavajato el que está en esto. Sí, no es el equipo especial. El equipo especial son el señor Domingo Pérez, Juárez, no sé qué. Ese es el equipo especial Lavajato. Esta señora y el otro fiscal son
lavado de activos, que también tienen a un coordinador que es el señor Vela, pero no es el equipo especial ni la bajada. Pero es una ese fiscal sistema distinta que de es lavado. justicia al cual nosotros Bueno, que hay defendemos varios, y creemos que hay ya. que darle valor, que el Ya. Perú Pues, y aguarda hay que mucho, apoyarlos. porque esta época es una época de pura mafia. Presidentes presos, dueños de comunicación, de medios de Claro, comunicación por eso presos, mismo, ellos sí son por acogidos eso, a la ya. colaboración eficaz, porque han Ya. hecho uso Ya, terrible ahora, y criminal solo- de recursos del Estado. Entonces, esta Ya. época es una época difícil, pero tenemos que hacer sensatez. ¿Eso qué significa? Democracia, gobernabilidad, buen gobierno, luchar contra esta pandemia, contra la Honestidad, pobreza limpieza. y contra la corrupción. Nosotros decimos, Ministro. caiga quien caiga, debe de ¿Hay investigarse. o no hay corrupción en el MTC para usted? Mire, hay corrupción en el Estado, hay corrupción En el la MTC empresa, bajo la hay gestión del corrupción. ministro Silva. A eso Debe me de estoy refiriendo y investigarse, lo tiene. porque bajo ningún concepto, ni el presidente, ni el gabinete, ni nosotros tendríamos por qué defender. Por eso decimos, Contraloría, que genere sus mecanismos para que de Pero inmediato certifique. Contraloría, Igual la Fiscalía. tanto Contraloría como también la viceministra que renunció y varios informes, la señora Susel Paredes y todos lo vienen diciendo hace tiempo, pero no han hecho caso. Contraloría acaba de emitir un comunicado diciendo que en Petroperú están hasta amenazando para que no colaboren con la Mal justicia. acto hecho que nosotros condenamos. Pero vuestro Eso no se presidente puede bajo ningún vuestro concepto. presidente lo mantiene. Vuestro presidente le otorga la confianza al señor Hugo Chávez. Vuestro presidente pidió a través de Bruno Pacheco que él sea el hombre que estuviera nombrado. Un ex ministro del régimen dice, está ahí porque tiene que robar. Entonces, Bueno, y lo pero mantiene. son Y ustedes dichos, no se enteran, son ustedes no se dan dichos. cuenta. Es que mire, ¿Usted imagínese cree ese todavía que calibre, son dichos? ese calibre ¿Usted de todavía cree que coordinación. son dichos Yo todo lo que creo está que ocurriendo? aquí la objetividad, la ciudadanía es justicia, es comprobación, es debido proceso. Total. O sea, yo no puedo Tiene que decir darse gratuitamente, también. oiga, ese señor es un corrupto, el otro es un No. mafioso porque dijo que no me dijo. Aquí Claro, pero necesitamos cuando un funcionario se va claridad, de cuando sobre un todo funcionario porque el se va, ejercicio ¿qué de la dicen ustedes? profesión también del periodismo es tan responsable, es tan apasionante y el Perú necesita esa claridad. Yo creo que allí Por eso- nosotros nos y allanamos por a un eso ejercicio así. Somos maltratados, vilipendiados por este gobierno. También Mire, lo yo le habrán puedo notado, ¿no asegurar, es mire, cierto? yo le puedo asegurar muchas sesiones a nivel de presidencia del Consejo de Ministros conducidos por el Premier, en ningún momento, ni directiva ni comentario de que se esté dirigiendo contrataciones vetando a una u otra prensa. No, señor, eso no ha ocurrido. No ha ocurrido en el Ministertur, bajo ninguna forma en otros ¿Y ministerios. por qué cuando sale Aníbal Torres a la prensa dice todo lo contrario? Y al contrario, No. habla de la prensa que también es golpista, que servimos a todos estos de la derecha, los Es que vacadores. nosotros vemos igual de ahí, mire, vacadores. dos ideas rapiditas. Primero, que sí, pues, hay una prensa que solamente ve el lado negativo de la situación de gobierno. Es verdad. Y hay una prensa... Eso nos toca hacer, hay una fiscalizar. no, pero fiscalicen con evidencias, con pruebas, no trucando videos, Nadie truca. sino demostrando como corresponde. O sea, nosotros nos allanaríamos, estaríamos felices que se investigue la corrupción de todos los años. Mire cómo estamos. En el Perú no quiere decir que hace 7 meses han empezado los problemas del país. Acá estamos 30, 40 años Así es. realmente viviendo en condiciones Bueno, si usted inmorales. ha podido seguir este programa, en el que estamos nosotros, en mi caso, al frente, hace 13 años, todos los gobiernos han sido fiscalizados. Hace 13 años que estamos a cargo de este programa. Ni uno ha dejado de ser fiscalizado y con el mismo rigor. Así que por lo menos en este caso estamos bastante tranquilos en ese sentido. En la mañana corrió el rumor de que había renunciado el presidente de la República. Luego, la misma presidencia ha mandado un comunicado diciendo que no. Pero es una posibilidad dentro de este escenario, ¿no es cierto?, de crisis, ¿o cree que no? Está absolutamente descartado, porque el presidente ha sido bien claro en su deslinde tajante condenando su involucramiento o estas conjeturas de actos ilícitos. Y es más, está la voluntad del Premier, de los ministros, de que se llegue en investigación hasta el fondo, para identificar las irregularidades, caiga quien caiga. Esa es la primera base de acuerdo y de diálogo y conversación. Va a primar para nosotros ese espíritu de trabajo. ¿Le han pedido ustedes que los sobrinos no se asomen ni a 2 metros? ¿Le han pedido ustedes que haga algunos ajustes dentro del gabinete de parte de ustedes y en especial el papel del señor Silva? Mire, todo este tramo, el presidente, el gabinete, el premier, están bastante atentos. Hemos estado en diferentes regiones, escuchando a las regiones también para entender no solamente la necesidad pues de ministros con desempeño, con mucho conocimiento, no solamente de Lima, sino de las regiones. En ese contexto, hoy
¿Qué es lo que tiene que primar? Una evaluación del premier, del presidente, para presentar un gabinete con la suficiente amplitud, la suficiente capacidad. ¿Sí? Si hay errores, se corregirán. Pero eso no significa... Sí hay. ¿Cree usted que no ha habido ninguno? Mire, todos los días tengo 5 lecciones aprendidas. Yo no conozco hombre ni mujer perfecta. En un contexto de tanta crisis, yo creo que hay que ir reconociendo el trabajo colectivo, la fiscalización, pero hablando pues con objetividad. Hoy, con este entredicho de una aspirante, se pretende desestabilizar al gobierno, vacar. Y eso no nos parece a nosotros ni respetuoso de las formas democráticas y creo que no corresponde. A Karelin no la inventó, ni la colocó, ni la diseñó, ni la creó la oposición. No, pues viene pues de hace muchos años, con miles de millones de contrataciones, pero solamente se quiere elaborar, solo se quiere ahora investigar al punto de armar la fiesta del cumpleaños. ¿Fue usted a esa fiesta de cumpleaños? En Palacio de Gobierno, ¿estuvo usted ahí? En la que hubo este Q y todo eso. ¿Usted participó de esa fiesta? Si hubiera estado, lo hubiera dicho, ¿no? Pero estamos trabajando en diferentes lugares, que fueron amistades hayan llegado. ¿Fue en Palacio de Gobierno? ¿No estuvo usted? No recuerdo. No he estado presente. ¿El cumpleaños del presidente sí, no se acuerda? En el cumpleaños del presidente hemos estado en todos Palacio. los ministros, claro que sí. Ya, por eso. Pero eso lo organizó Karelin. Hemos compartido y no, es más, hasta aparentemente la cabecearon. Cada uno tenía que dar una cuota y al final tuvo que cargar ella sola. Y nadie tenía conocimiento de esta ahora conjetura que la señora dice que ha financiado todo. Bueno, que demuestre, porque ¿qué es lo que va a corresponder? Ha entregado el voucher de eso, sí. Mire, todavía no es ni siquiera colaborador eficaz. O sea, ¿por qué tendríamos que provocar el incendio con esta pólvora que está derramando hoy, cuando lo que necesitamos es más bien que se allane? ¿No? Que se allane, que demuestre, que diga qué está ocurriendo, que el país también entienda que la democracia significa respeto, equilibrio de poderes y no solamente reintentona. Dijeron que habíamos ganado con fraude, que el presidente A, que el presidente B, C, hoy es un nuevo intento desestabilizador y nosotros podemos ver, y el pueblo, el país, la comunidad internacional también está viendo claro dónde están estas fuerzas mafiosas y golpistas que no dejan que nuestra democracia se desarrolle. Bien. Permítame una afirmación más respecto al premier Aníbal Torres que ha dicho Karelin López, ¿ok? Tenemos, por favor, esa declaración que ha dado Karelin Torres como parte de esta solicitud para ser colaborador eficaz. Para calmar a Bruno Pacheco tras el escándalo de la SUNAT, le piden que renuncie. A cambio, le iban a dar un puesto como asesor externo de la presidencia. Pero el viernes 19 de noviembre se produjo el allanamiento en su oficina, en la Secretaría General en Palacio de Gobierno. Fue el día que se encontró los $20,000 en el baño. Bruno Pacheco llama a las 9 de la noche a Karelin López y le comunica que ya no va en el puesto como asesor externo de la presidencia, sino como personal altamente calificado, PAC, en el Ministerio de Defensa, y le pide que vaya a la casa de Zarratea en Breña para recoger el documento PAC, firmado por el ministro Carrasco Millones. Ya, ¿qué tal si vamos ahora con el otro? En lo que demuestra es que sí se despachaba temas oficiales desde Zarratea, ¿no? Porque recoge la resolución de Zarratea, así nomás no ocurre. Eso significa que ya le estás dando una categoría completamente distinta y efectivamente Carrasco Millones aparece en el video saliendo de la casa de Zarratea, al igual que Karelin. Pero vamos con lo de el premier Aníbal Torres. Bruno Pacheco y Karelin López llegaron a Miraflores a una reunión. Rubdel Oblita Paredes recibió a Pacheco y subieron juntos al edificio. Luego de unos 40 minutos, Karelin López empezó a gritar llamando a Bruno Pacheco. Ante ello, Rubdel Oblita se asoma por la ventana. Luego baja y le dice que se tranquilice, que Bruno se encontraba en el carro que estaba estacionado adelante, que en su interior, del lado del copiloto, estaba el ministro de Justicia, en ese entonces Aníbal Torres Vázquez, y que en el asiento trasero estaba Bruno. No había piloto, pero el hijo del ministro estaba fuera del carro, frente al auto. Cuando Bruno regresa al vehículo estaba bastante afligido. Contó que Aníbal Torres le había ofrecido sacarlo del país para que tenga tranquilidad y puedan asilarlo en otro país. En ese momento era ministro de Justicia y se estaba tratando de ayudar y de deshacerse. Primero le ofrecen un cargo para el que luego se lo quitan, entonces aparecieron nuevos hechos, te sacamos del país. Mire, anoche
cuando hemos estado con el propio Premier en Madre de Dios, ya teníamos conocimiento en la tarde de estas declaraciones, en la noche y en el avión mismo hemos estado hablando. Y sobre esto en específico, el Premier ha rechazado de manera categórica. No tiene ni idea de cómo pueden haber estas conjeturas, ¿no?, que son, dice él, alucinaciones, ¿no? Sin embargo, ya pues que siga ese procedimiento de investigación. Pero sobre esa base no se puede decir por qué creerle a alguien y por qué no dejar mejor que sea el procedimiento de verificación, de comprobación. Yo le creo al Premier Aníbal y esperaré ese procedimiento para que se verifique. Yo creo que el país necesita esa verificación. Hoy... Que ya ahora no es tan difícil, ¿no? Incluso ahora a través de los celulares uno puede detectar las ubicaciones donde puedan haber estado en determinada fecha. Bien, ministro Sánchez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ojalá se solucione esta crisis política, pero además, por sobre todo, se empiece a limpiar la casa por dentro, ¿no? Yo le agradezco a usted su profesionalismo y creo que todas las fuerzas democráticas del país hoy les hago ese llamado para defender la sensatez, el debido proceso, el sistema de justicia, contra la corrupción, caiga quien caiga, pero no para desestabilizar el gobierno por ojerizas, que ya sabemos qué es lo que pretenden. La democracia se respeta, al presidente democrático, constitucional, también se respeta. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Sí? Bueno, se encuentra con nosotros en un enlace telefónico el congresista Juan Carlos Mori. ¿Quién es Juan Carlos Mori? Es un congresista de Acción Popular que ha sido señalado por la señora Carolyn López como uno de los niños. Se supone que los niños son 5 congresistas de Acción Popular que pues contarían con algunos favores o privilegios de parte de este gobierno, del MTC, una vez más. Bueno, el señor Juan Carlos Mori ha sido señalado como uno de esos 5, ¿no es cierto? Así que está en línea telefónica, estamos en contacto telefónico con el señor congresista Mori. Buenas noches. Buenas noches, Rosana. Buenas noches. Escuchándole acá atentamente la noticia y mostrando en primer lugar mi indignación, ¿no?, que me hiciera una persona muy cuestionada, una persona con antecedentes ilícitos de corrupción, esta señora Carolyn López, que presuntamente se habría acogido a una colaboración eficaz en un proceso de investigación a cargo del Ministerio Público. Yo debo señalar que no la conozco, no conozco a las personas que han sido mencionadas en su totalidad. Yo niego totalmente cualquier tipo de vinculación con algunas de estas personas. Y lo tanto yo solicito al Ministerio Público que se haga las investigaciones del caso lo más pronto posible para no dejar mancillar mi nombre, mi honor y mi honra de mi familia. Perfecto. Congresista, la pregunta de todas maneras que tiene que ser cajón. ¿Ha tramitado alguna obra? ¿Ha visitado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? ¿Se ha reunido con el ministro Silva en alguna oportunidad? En ninguna, Rosana. Yo no tengo ninguna cita con el ministro, nunca le he podido ni siquiera tratar de llegar al Ministerio de Transportes. La única ocasión que tuve la oportunidad de ver al ministro ha sido una reunión de autoridades en la ciudad de Iquitos, en el cual estuve yo presente y solamente estuve en la ceremonia protocolar. De ahí posteriormente yo salí de esa reunión porque tenía otras gestiones que hacer y nunca más he vuelto a tener cercanía ni siquiera con el ministro ni con ninguno de los funcionarios de dicho ministerio. Claro. Ahora, hay quienes señalan que sus votaciones en el Congreso de la República han sido pues afines, más en consonancia y sintonizados con el oficialismo. Mira, Rosana, nosotros, previo a cada reunión del Pleno del Congreso, nosotros tenemos reuniones mancomunadas de bancada. Ahí nosotros acordamos la posición que vamos a tener dentro de cada votación, en cada pleno que se va a otorgar en el Congreso de la República. Eso es absolutamente falso. Nosotros también nos debemos a un lineamiento como bancada, como un partido de centro, defendemos la democracia y eso es a lo mejor uno de los principales causales de estas acusaciones. No estamos ni en el extremo derecho ni en el extremo izquierdo, somos un partido de centro y a lo mejor esas conductas tendenciosas van por ese nivel, mi querida Rosana. Muy bien, muchísimas gracias por haberse contactado con nosotros, congresista Juan Carlos Mori. Bien, muchas gracias. Bien, y como señalamos hace unos minutos, pues estas señales de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones eran desbordantes. Contrataciones de gente que les calzaba perfectamente el tema de prontuariados. Pero, ¿para qué
iba a hacer? ¿Para qué se les convocaba? Bueno, nos lo alertó la renunciante viceministra Fabiola Caballero en esa carta de renuncia tan conocida. Lo advirtió también la congresista Susel Paredes sobre congresistas que no votaban por la censura porque recibían obras a cambio de votos. Si eso no es de lo más corrupto, pues ¿qué más lo puede ser? Y ahora se sabe que existía este grupo, uno de ellos ha sido señalado el congresista Mori, pues los Niños de Acción Popular. Y claro, la tierra del presidente no podía estar al margen de esas triquiñuelas. En un solo día, y con el peso de la vara presidencial, se aprobó gastar 40 millones de soles para una trocha en su tierra natal. Sustento técnico, ninguno. Nos lo cuenta José Luis Leiva y Cristian Loaiza. Queridos hermanos y hermanas de Anguía y de las diferentes latitudes del país. Servicio Express en Tierra Chotana. No podemos hacer ni un trabajo si no aperturamos, si no rehabilitamos los caminos, las carreteras. Han habido muchas actitudes de trabas. Señor Ministro de Transportes, es una tarea inmediata, por favor. Este es el tridente cajamarquino de este nuevo capítulo de irregularidades en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El presidente, su ministro y el paisano de ambos, el alcalde del distrito chotano de Anguía, José Nenil Medina Guerrero. Se preguntarán ustedes, ¿qué obras más pueden venir para nuestro pueblo de Anguía? Exclusivo. Se vino la aprobación de un proyecto de obra en un día en Anguía, contra toda lógica. ¿Se puede evaluar un expediente técnico en un solo día? Es claro que no. ¿Qué supone esto? Que la obra en general puede ser un elefante blanco. No solo se presionó para priorizar los proyectos en base a los llamados compromisos asumidos por la Secretaría General del ministro Juan Silva. No, el caso de Anguía es especial. También hemos ingresado expedientes de pistas y veredas de cada centro poblado de nuestro Anguía. Me comprometo, nos esforzaremos como lo estamos haciendo, gracias a la confianza de ustedes, y esos proyectos para nuestro pueblo lo haremos realidad. El hoy presidente estudió en Anguía y en el 2002 intentó ser su alcalde. Su otra hija, Jennifer Paredes, que en realidad es su cuñada, trabajó en la municipalidad de ese distrito. Hay extremo cariño para esta tierra chotana, tanto que a su alcalde, José Nenil Medina, le abrieron las puertas de Palacio hasta en 8 veces. Y las del MTC hasta en 5 veces. Con semejante apoyo, no solo vuelve realidad los proyectos, los consigue de un día para otro, gracias a los compromisos asumidos por la Secretaría General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Servicio Express de esta cartera. De acuerdo a los compromisos asumidos en las reuniones de trabajo realizadas con la Municipalidad Distrital de Anguía, se priorizó la atención de un proyecto adicional. Solicitó a su despacho viabilizar y gestionar con suma diligencia la incorporación de dicho proyecto. Pese a no ser su función, el secretario general del MTC, Nicolás Bustamante, pide irregularmente darle prioridad a este proyecto. Observe la fecha del correo, martes 1 de febrero del 2022. ¿Quién visitó un día antes el MTC, precisamente la Secretaría General? El alcalde de Anguía. 31 de enero del 2022, José Nenil Medina Guerrero. Motivo, otros. Oficina, Secretaría General. Hubo reunión y al día siguiente
un correo para priorizar el proyecto que mejora el servicio de transitabilidad entre 6 comunidades de Anguía. Es decir, casi 40 millones de soles para transformar estas trochas en 14 kilómetros de pista. ¿Para qué? Para que ya no pasen solo 26 vehículos por estos caminos, sino, escuche bien, 41 vehículos. 15 vehículos más. Irrisorio. Vale la pena, en estas circunstancias en las que se encuentra el país, invertir cerca de 40 millones de soles para un proyecto de ejecución de 10 años que va a llevar de la transitabilidad de 25 vehículos en promedio al día a 60 vehículos en promedio al día. Es clarísimo, desde nuestra interpretación, que esa rentabilidad para la población no es tal, no hay tal beneficio. Con vacíos y sin una clara utilidad, la obra no tendría razón de ser, pero el Ministerio de Transportes y Comunicaciones la prioriza y la declara apta en solo un día. Apta para recibir la plata del Estado y buscar postor. Este es el documento que detalla que del 14 al 15 de febrero, en solo un día, revisaron el expediente técnico. Documento que, por su complejidad, puede demandar hasta 20 días de evaluación. Una escandalosa celeridad que podría traer adendas, sobrecostos, paralizaciones. Esta obra representa un riesgo económico para la población, no solamente beneficiaria, sino para todos nosotros respecto al presupuesto nacional. La ejecución de obras, digamos, elefantiásicas o incluso de megaproyectos nos ha llevado justamente a los errores que todos nosotros conocemos y que a diario vemos. Pedimos los descargos del MTC y llamamos insistentemente al alcalde José Nenil Medina. Nadie contestó. Una raya más al ministerio más eficiente, cuando de paisanos se trata. La plata del país no es su plata, no se dispone de esa manera de los fondos públicos. Hoy Ricardo Uceda ha escrito una columna extraordinaria sobre 2 eventos que evidencian que siempre es posible identificar los riesgos de la corrupción. 2 exministros de este régimen lo tuvieron clarísimo, no se prestaron al juego, a lo que dicen a la cutra, y se fueron. Uno de ellos era Iván Merino. Lo cierto es que ya estamos en contacto en este momento vía Zoom con el periodista Ricardo Uceda. Ricardo, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hola, Rosana. Buenas noches. Digamos, ¿no? Esa excusa de que no nos dimos cuenta es, pues, creo que ya bastante obsoleta en estos tiempos y con todas las denuncias que hay. Tú has narrado hoy día el caso de 2 exministros y además, precisamente con esa frase, ¿no? Siempre es posible detectar esos riesgos de corrupción. Sí, claro, yo me refiero al caso de Petroperú, donde se dio el primer cambio masivo de funcionarios técnicos especializados de un sector del Estado importante, ¿no? Entonces ahí hubo principalmente el nombramiento de una persona que fue impuesta por el presidente y cuento el caso de un exministro que no se identifica, que ya en realidad no estaba en el gobierno, estuvo en el primer gabinete, y cuando le pregunto, él tenía la idea clara de que ahí iba a haber corrupción en Petroperú. Estamos hablando de cuando culmina el primer gabinete, ¿no? Así es. Hace 4 meses. Y, claro. luego también alguien que sale de ese gabinete, que es el ministro de Energía y Minas de entonces, Iván Merino, que sale por haberse negado a nombrar al señor Chávez como gerente general, ¿no? Sí, entonces la moraleja de este caso es que hay funcionarios que simplemente no aceptan, ¿no? Y también ya yendo al momento que estamos viviendo en este momento, en estas circunstancias,
es muy importante que los ministros o los funcionarios que no están de acuerdo con este contexto de corrupción que se está viviendo en el gobierno, bueno, que se aparten y que lo denuncien, sobre todo si tienen elementos para hacerlo. Así es. Y yo quiero volver a revisar algunos de esos dos casos que tú precisamente narras, ¿no es cierto? En uno de manera puntual, cuando tú te percatas de que ya hay 15 funcionarios preparados, con trayectoria, con experiencia, son de pronto descabezados de Petroperú, la pregunta puntual es ¿qué deseaba el grupo que denominaba Petroperú? Y este exprominente hombre del gabinete te dice robar. Hará dinero con las compras de combustible. Así de claro, así de directa fue la respuesta. Sí, claro, porque es una presunción de él, ¿no? Uh-huh. Y claro, no me autorizó a decir su nombre, porque yo, después de que hablé con él hace una semana, lo llamé y le digo, mira, quiero poner tu nombre, lo que me contaste. Uh-huh. Él prefirió no hacerlo, ¿no? Que fue distinta a lo de Iván Merino. Y Iván Merino... Pero no, era su conclusión, ¿no? Sí, no era porque todavía no se había producido la revelación que ustedes hicieron de la compra de biodiesel dirigida, ¿no? A esta empresa. Pero a él le quedaba claro que eso era lo que iba a pasar, porque ¿por qué iban a nombrar a una persona llegada al presidente que no era de la industria de una manera, digamos, tan impropia, ¿no? Así es. Solamente tiene una explicación. Pero esa misma insistencia es la que se da con el exministro Merino, ¿no es cierto? Porque también hay una imposición para que lo nombren gerente general. Puntual, exactamente. Cuéntanos un poco cómo fue eso. No, es que Petroperú tiene un presidente, un directorio de 6, pero en este momento el gerente general tiene un poder enorme. Es director y a la vez así es. Gerente general, es decir, tiene un poder muy alto. Y yo diría que maneja la empresa por encima o al margen del directorio, ¿no? Yo cuando me refiero a robar o doy estas sombras de sospecha, en realidad no estoy involucrando a todo el directorio, sino claramente al señor sobre el cual, digamos, penden fundadas sospechas de que ha obstaculizado la investigación de la Fiscalía, ¿no? Han desaparecido pruebas, y que ahora es acusado por la Contraloría de de amenazar a la gente del organismo Contralor que está justamente investigando, ¿no? Entonces, la historia es que cómo votan al ministro para ponerlo. Es una situación extrema. Yo no he visto una cosa así, ni siquiera, digamos, cuando hemos estado en dictaduras, ¿no? Una cosa tan grotesca. Así es. Entonces, es importante que se conozcan estas historias, porque son la historia pequeña, ¿no? El detalle de lo que pasa en la administración pública, donde hay gente que puede agachar la cabeza o permitir, y hay gente que no, y entonces renuncia, ¿no? A mí me parece muy digno eso. Y otro aspecto que no dejar de resaltar es que cuando se produce la denuncia de Panorama, el ministro de Energía y Minas de entonces, Franque, que es uno de los que nombró el directorio, o sea, nombró al señor Chávez director, bueno, él manda una carta al ministro de Energía y Minas y al otro, al nuevo, que era presidente de la Junta de Accionistas, y le pide una Junta de Accionistas para que esclarezcan ante ellos, que representan el 40% de las acciones, para que les expliquen qué ha pasado con esta licitación, cómo ha sido. Queremos explicación. Bueno, esa carta fue el 23 de diciembre. Y nada. Entonces no respondieron. Y luego ha tenido que enviar otra carta, me parece que es el 16 de enero, y no le han hecho caso. Entonces es un caso insólito, completamente. Es un caso ilegal. ¿Cómo es posible que el 40% de unos accionistas pide explicaciones de un asunto que es un escándalo político, no solamente, y no pasa, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata mi historia. Claro. O sea, ahí hay un buen padrino. ¿No? Así es, hay un buen padrino y es un padrino además que
a pesar de todos los escándalos, no lo ha movido. Al contrario, le ha ratificado la confianza. Bueno, tiene este padrino, por un lado, que es Fermín Silva, de la Clínica La Luz, que ya aparece en varios de los relatos de Karelyn López, pero además es el padrinazgo del presidente de la República. A pesar de las renuncias, a pesar de los retiros, a pesar de que lo tienes que cambiar, Iván Merino, por alguien que sacas de la manga en 30 minutos porque simplemente no obedece esas disposiciones. Claro, es decir, cuando entran partidos políticos, digamos, corruptos o que tienen un ala corrupta a organismos públicos, hacen botín para financiar la política, ¿no? Pero acá, el Partido Perú Libre está al margen del manejo de Petroperú. Entonces, la información que tengo es que el hombre de atrás es este empresario de la Clínica La Luz, que está detrás de estos cambios, sobre todo el nombramiento del gerente, ¿no? Entonces, está dentro del esquema que ya se ha denunciado, ¿no es cierto?, en los últimos días, de copamientos del Estado con fines de negocios privados a través o usando al presidente. Así es. Eso es lo grave. Bien, muchísimas gracias. Realmente reveladora, información sumamente importante la que nos has hecho llegar el día de hoy. Muchísimas gracias por este enlace, Ricardo. Un gusto. Buenas noches, Rosana. Bien, y pues como de alguna manera hemos estado compartiendo con ustedes varias de las cosas que ha dicho Karelyn López, también ha dicho algo respecto al procurador, respecto al caso de Bruno Pacheco. Vamos con lo que dijo Karelyn López respecto al tema de este procurador y también en qué circunstancias lo menciona y al abogado Fernando Ugaz. Karelyn López y Bruno Pacheco estuvieron presentes en el estudio del abogado Fernando Ugaz, quien se comunicó con el procurador Javier Alonso Pacheco Palacios. Este envió la denuncia completa relacionada al tema de la SUNAT por WhatsApp. Luego se imprimió el documento y se les mostró a Karelyn y a Bruno Pacheco el contenido de la denuncia. Fernando Ugaz le solicitó a Bruno Pacheco que por $10,000 le pagaría al procurador. Él era quien denunciaba el caso y era él quien iba a hacer algo para que en realidad no se haga nada. Le dijo que iban a presentar una confesión anticipada, pero Bruno Pacheco no accedió. Así es, eso no habría ocurrido porque Bruno Pacheco no aceptó. ¿Con qué facilidad se podría llamar a un procurador? Este procurador te pasa toda la información para que estés al tanto y además, de acuerdo a ese relato, ojo, de acuerdo con ese relato, por 10,000 queda todo en nada. Esa es la clase de funcionarios que estamos necesitando, ese es el tipo de procuradores que estamos necesitando en este momento de manera especial en el país. En fin, vamos ahora con otro dicho más de Karelyn López que tiene que ver con un negocio que está pasando desapercibido y que tiene que ver además con un producto que es sumamente peligroso, el mercurio. Vean y escuchen ustedes lo que dijo. Bruno Pacheco fue a hablar con el jefe de la SUNAT para sacar la resolución a favor del mercurio, pero este le dijo que no podía sacar ello porque el mercurio era muy contaminante. Luego tengo conocimiento que Alejandro Sánchez busca un contacto directo y llega al jefe de la SUNAT, logrando un pacto. El acuerdo consistía que a cambio de la resolución relacionada al mercurio sea ratificado en el cargo. En el mes de diciembre del 2021 se emitió la resolución a favor del mercurio, favoreciendo a los empresarios. Personajes como Alejandro Sánchez, como Fermín Silva, como los sobrinos, todos estos amiguitos no están, son parte de la estructura del Estado, no aparece. Pero eso es lo más dañino, porque operan afuera, en los alrededores, en los perímetros, simplemente para beneficiarse de manera personal a través de esas influencias, a través de estos contactos que terminan, por supuesto, según por lo menos estas denuncias, generando otro tipo de negocios. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar con el Congreso de la República? Han convocado, o en todo caso han adelantado, por ejemplo, para unas horas, la reunión de la Junta de Portavoces y también el pleno que va a tener lugar el día de mañana en la tarde. Y dentro del Congreso de la República, pues hay un grupo parlamentario de 15 congresistas que para muchos es el que puede terminar definiendo
la situación, el voto es el fiel de la balanza y estamos hablando de Alianza para el Progreso. Estamos en este momento con el secretario general de Alianza por el Congreso para el Progreso, el señor Luis Valdés. Señor Valdés, buenas noches, gracias por estar con nosotros. No, Rosana, muchas gracias por la invitación. Consternados, indignados como millones de peruanos al ver estas declaraciones de una persona que ha tenido una relación casi íntima con el presidente de la República. Así es, No solamente ellos le abrieron la puerta. Exactamente, no solamente se han reunido en Zarratea, en Breña, sino también en Palacio de Gobierno, le han celebrado el cumpleaños de la menor hija del señor presidente. Le han celebrado el cumpleaños del presidente. Efectivamente. Se ha encargado ella. Entonces, no solamente aquí tenemos una declaración de una persona que hoy se acoge o se pretende acoger a la confesión sincera, sino también, y lo que es más importante, existen pruebas directas, indirectas, indicios, contraindicios, que fácilmente el Ministerio Público puede construir una teoría del caso e investigar. Eso es lo que los peruanos exigimos, demandamos. Y digamos, con esa convicción van a actuar los congresistas precisamente de la célula parlamentaria de Alianza por el Progreso. Siempre, mira, Alianza por el Siempre tampoco, porque digamos, a veces nos hemos encontrado con unas votaciones que nos han dejado algo desconcertados. Mira, Alianza para el Progreso, y tenemos la indicación del presidente César Acuña, es un partido responsable, sensato, y dijo siempre que cuando existiese evidencia, existiese prueba de un hecho de corrupción, íbamos a ser implacables. Y hoy creo que es la oportunidad. Por eso que el Congreso, tanto como el Ministerio Público, de manera paralela, deben correr con sus procedimientos de investigación. Y el presidente debe ir al Congreso de la República a responder, porque los millones de peruanos que han confiado en él y le han dado esta encargatura, pues tenemos ese derecho de saber la verdad. Y si se identifica un hecho, digamos, de corrupción, tiene que ser vacado. Aquí no podemos hablar en medias tintas. Ajá, okay. Y es que tenemos que aprender en este del caso, pasado. la vacancia sí procede para Alianza para el Progreso. Para mí sí. Para mí sí, para porque usted sí, claro... pero igual para la bancada, La digamos. bancada la evaluará con el partido conjuntamente, se reunirá con el comité político, pero yo no tengo la menor duda que a la mínima prueba de un hecho de corrupción se va a votar a favor de la vacancia. Lo hemos dicho desde el inicio y yo creo que ese es el momento histórico, no solamente para Alianza para el Progreso, sino también para las fuerzas políticas que están en el Congreso, aquellos partidos y fuerzas políticas que no están en el Congreso, pero que son parte de nuestro quehacer político. Hoy tenemos que marcar un punto de inflexión. Y es que tenemos que aprender, Rosana, del pasado. Y si no aprendemos del pasado, estaremos sentenciados y condenando a los peruanos a seguir viviendo en esta desesperanza. ¿Y por qué ahora sí? Digamos, el presidente de la República decía, este golpismo se va a activar, pero además, de lo que de alguna manera se escuda es, hay que esperar la investigación, hay que esperar para saber si todo lo que dice está corroborado. ¿Por qué no esperar eso, atendiendo al pedido presidencial? Hay que saber diferenciar dos procedimientos totalmente distintos. Un procedimiento en el Ministerio Público que tiene que ver con la seguridad jurídica, la libertad del presidente de la República, pero también tenemos otro procedimiento político que está a cargo del Parlamento. Por eso que el Parlamento hoy, con los indicios, las pruebas y las comisiones tienen que trabajar de manera inmediata, sumaria, porque este desconcierto, esta crisis, digamos, ¿quién paga las consecuencias? Lo pagamos todos los peruanos. Decía hoy por la mañana, tenemos una población del 30% de pobreza en el país, ¿no? Cuando el país creo que necesita hoy más que nunca a un presidente unificador que sepa convocar, que sepa identificar los problemas e ir a someterse, digamos, a esa necesidad de la población. Sin embargo, hasta ahora no lo ha hecho y seguimos viviendo de crisis en crisis y eso tiene que tener ya un coto, ¿no? Se ha dicho, en todo caso, como parte de estas declaraciones de la señora López, que hay 5 congresistas de Acción Popular. ¿Teme que podría haber alguno de Alianza por el Progreso? Lo descarto tajantemente que pueda haber algún congresista de Alianza para el Progreso. ¿Qué le da tanta seguridad? Porque nos reunimos permanentemente con ellos y sabemos la responsabilidad que han asumido en el Congreso, no solamente al momento de aprobar las leyes, sino también de hacer ese control político. Y hoy, que me he comunicado con algunos de ellos, sabemos de su indignación, que es propia de cualquier peruano, porque basta ya, se pierden casi 30.000 millones de soles al año en corrupción. Y hoy tenemos esta otra prueba que, digamos, evidencia a un gobierno que desde que inició empezó no solamente con decisiones desacertadas, errores tras errores, con mensajes nocivos en contra del país incluso, y hoy con un hecho que no podemos tolerar. La corrupción no se puede tolerar en el país por lo que ya hemos vivido y lo que podríamos seguir viviendo si no cambiamos y hoy los peruanos no nos unimos en contra de ello. ¿Por qué la anterior vez, cuando se presentó esa posibilidad de la pedido moción de vacancia, ustedes no lo respaldaron? Te lo voy a plantear como abogado, porque no había una causal y una prueba que pueda
digamos, respaldar la decisión del Parlamento. Hoy, para mí, hay indicios, contraindicios, prueba directa, prueba indirecta, declaraciones, hay no solamente evidencia, un correlato sino también... y de una persona además que ha estado dentro de lo que es el cogollo por ellos mismos. Así es. Imagino, ¿no? Y ahora, respecto a la posición del partido respecto al ministro Juan Silva, del MTC, cuando se han presentado estas mociones, incluso para interpelarlo y para ¿cómo se va a censurarlo probablemente, ¿cuál ha sido la actitud de ir a favor de la censura? partido? Y es más, hemos pedido hace unos días, antes de conocer lo que hoy conocemos todos por la colaboración eficaz de la señora Karelyn López, hemos pedido su remoción, no solamente de él, sino también del ministro de Salud. Entonces, no podemos tener en ese tipo de cargos de responsabilidades a personas que no tienen la capacidad, no tienen la experiencia y por último no conocen el país. Entonces, ya basta de tanta improvisación. El presidente, cualquiera que fuere, está en la obligación moral de convocar a los mejores peruanos, no solamente de buena voluntad, sino que tengan la experiencia, la capacidad, el conocimiento y la sensibilidad social para enfrentar los desafíos que el Perú nos impone. Una cosa más, ¿se van todos o solo el presidente? Yo creo que tenemos que evaluar primero la vacancia del señor presidente. Tiene que ir a responder al Congreso de la República ante todos los peruanos y ahí se tome la mejor decisión en el foro del Parlamento. Dina Boluarte debería ser parte de esa renuncia, de ese retiro. Yo creo de esa que remoción. ella lo ha declarado hace pocas semanas. Si se va el presidente Castillo, se va ella. Y creo que tendría que irse toda, para mí, tendría que irse toda, digamos, esta fórmula presidencial, porque lo único que nos trae es desesperanza, es desconfianza, es incapacidad y no soluciones como esperamos todos los peruanos. Sí, no, y esta corrupción en verdad ya desbordante, ¿no? Totalmente. Por todos lados, Totalmente. lamentablemente. Bien, pues estaremos atentos a ver finalmente cómo se expresa esto ya al interior del Congreso de la República. Sumamente atentos. Y los peruanos debemos estar atentos, porque claro, no podemos tolerar la corrupción, y mucho menos del primer mandatario de esta nación. Así es. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un gusto tenerlo después de un tiempo. Así es, muchas gracias por la invitación. Bien, y nosotros nos vamos a una brevísima pausa en el programa. No se mueva porque todavía hay más. Vamos a compartir con ustedes pues otros extractos más de lo que ha dicho Karelyn López y también se terminó replicando lo que se advirtió el gobierno regional de Huancayo. Era pues una especie de el futuro de lo que podía haber sido este gobierno y tal como lo está demostrando, está siguiendo esa línea. Todo lo que se encontró respecto a esto de los tiranos del centro. Ya regresamos. Como se había advertido en reiteradas oportunidades antes de la segunda vuelta, era evidente que el manejo corrupto que se instauró en el gobierno regional de Junín se iba a reproducir en el gobierno nacional de Pedro Castillo, tal como lo estamos viendo. No solo fue lo de los dinámicos del centro que explotó y lo hizo después de la segunda vuelta. Ahora se sumó los tiranos del centro, una mafia de cobro de cupos, así descarada, impune, que se habría gestado al interior de la municipalidad de Huancayo y que tendría como cabecilla a la mano derecha, ¿de quién más va a ser? De Vladimir Cerrón, Henry López Cantorín, el alcalde de esta ciudad y hoy prófugo de la justicia. Carmen Alvarado y Walter Jiménez viajaron a Huancayo y este es su informe. La ciudad incontrastable y sus tiranos al descubierto. Ingresen. Panorama llegó hasta el centro de Huancayo para entender el modus operandi de esta presunta organización criminal. No, Madelita, ahí tienes que conversar con Arturo Cárdenas. ¿A él está poniendo? No, o sea, a él y al doctor Valdemar Cerrón le han encomendado ver el tema de personal. Tantas veces la inefable conexión Cerrón. Vas a ir como GM de Huancayo. No entendí bien. Gerente, pues. ¿Bacán? ¿Desde cuándo? A partir de mañana. ¿Así? Sí. Ya, ¿pero eso no pasa con el doctor Cerrón todo? Sí, ya está todo conversado ya.
A los dinámicos del centro ahora se suman los llamados tiranos del centro. Todo se habría gestado en la Municipalidad Provincial de Huancayo, muy cerca del gobierno regional de Junín, bastiones de Perú Libre, donde el protagonista principal es la mano derecha de Vladimir Cerrón Rojas, Henry López Cantorín. Y aquí van, nuevamente en fila india, los allegados del fundador de Perú Libre, envueltos en una trama de corrupción y cupos al menudeo. Escuchar cómo se ponían de acuerdo, escuchar de quién iba a recoger, escuchar que tenían, o las órdenes que le daban a sus funcionarios. No, 2.000 soles necesito para la tarde. No, necesito 10.000 soles para tal hora. No, retira, cambia, no, acomoda. ¿Qué es eso? Imagínate, o sea, ese tipo de autoridades hemos tenido. Primera parada obligatoria, despacho de la alcaldía de la Municipalidad Provincial de Huancayo, para preguntar sobre el prófugo de la justicia, el burgomaestre, militante de Perú Libre, Juan Carlos Quispe Ledesma. Su reemplazante no quiso darnos la cara. Señorita, ¿qué tal? Muy buenos días. Estoy buscando al alcalde interino Sandro Gustavo Vélez. Acaba de salir el señor. ¿Acaba de salir? Acaba de salir hace un momento. Según el Ministerio Público, este despacho de la Municipalidad de Huancayo sería el centro de operaciones de esta presunta organización criminal, los Tiranos del Centro. Su foto aún intacta en la oficina que hasta hace algunos días despachaba con su sobrino, el sentenciado por delitos contra la administración pública, el escurridizo Henry López Cantorín, leal a Vladimir Cerrón Rojas. Henry López es la mano derecha del doctor Vladimir Cerrón, personajes que han crecido casi juntos, muy familiares. Él ocupó el cargo de gerente en su primer gobierno de Vladimir Cerrón. Fue designado como candidato a la alcaldía, el cual ganó el sillón municipal, que lamentablemente fue sentenciado conjuntamente con el señor Cerrón, y es por eso que él fue vacado. El primer regidor quien seguía en la lista era el tío del señor Henry López, que es el señor Carlos Quispe, que él estaba asumiendo el cargo de alcalde y que ahora lamentablemente está incluido en esta investigación. Tío y sobrino, cercanos al número 1 de Perú Libre, hacían y deshacían en Huancayo. Ahora tienen algo en común: ser prófugos de la justicia. Ellos no entraron con un plan de gobierno, entraron con un plan para delinquir. El modus operandi, el cobro de cupos masivos que tenía como sede la Gerencia de Promoción Económica y Turismo de Huancayo, en complicidad con la Policía Municipal desde el 2019. ¿No se cobra cupo? No, nada, señorita, negativo. ¿Por qué los comerciantes dicen que sí? No, nada, mamita, está negativo eso. Aló, mi cuñado le está dando el dinero que te ha dicho por 10 soles por cabeza. ¿A dónde le podría encontrar, doctor? Estoy en el centro, en la municipalidad. ¿A la municipalidad nomás que se venga? Sí, a la municipalidad, no me interesa, abajo. De acuerdo a este expediente fiscal, los Tiranos del Centro habrían recaudado más de 150.000 soles mensuales para sus fines personales y partidarios. Estamos prácticamente en el centro de la informalidad. Informalidad que, según el Ministerio Público, habría sido generado por los propios funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huancayo para sacar, ¿qué? Cupos, dinero, al contante y sonante, pidiéndole de cuánto, de 10 a 20 soles a estos comerciantes. Girón Piura, Girón Ica, Avenida Ferrocarril. Espacios lotizados convertidos en la caja chica de Perú Libre. Esa es corrupción al menudeo. Exacto, y eso tiene que ver bastante el alcalde de acá de Huancayo, ver a qué tipo de personas manda. A veces abusivos son. Pero tenían que darle en efectivo. Yo sí he visto, señorita. Solamente el espacio que... Sí.
De lo ambulatorio a comercios formales, discotecas y restaurantes a tan solo cuadras de la municipalidad de Huancayo eran blancos de este perverso esquema de corrupción. Como esa pizzería llamado Antojitos, ¿cuánto le pedían? Aproximadamente de 10.000, 20.000 y hasta $10.000. ¿Para qué? Para que sigan funcionando. 1, 2, 3, 4, 5 juntos. Que vengan ahorita a pagar. No te dicen que van a hacer una bolsita a todos y te van a llevar. ¿Quiénes más están en esos audios, regidor? Está el general Oviedo, tiene activa participación ahí. ¿A qué conclusión nos arriba esto? De que ese es el resultado, por qué los dinámicos del centro no han sido ubicados hasta ahora, ¿no? Este audio inédito, obtenido por Panorama, da cuenta de la estrecha relación con algunos altos mandos policiales durante la gestión del ahora prófugo militante de Perú Libre, Juan Carlos Quispe Ledesma. ¿Cómo está? Buenos días, mi general. ¿Cómo está? Ese tema de los terrenos, el fiscal ha avalado que se queden esos huevones. ¿Que el fiscal, mi general? Sí. El fiscal ha avalado esta cuestión y no ha permitido que se haga el desalojo. Entonces puede hacer una denuncia contra el fiscal, entonces, en general. Claro, y dígalo así abiertamente, porque eso no puede ser ya, en general. Esto no es de ahora, esto es de mucho tiempo atrás. Y ya llegó a los estratos del gobierno central. Hasta Lima. Hasta Lima. Y como en Perú Libre, todo queda en familia, fuentes de Panorama aseguraron que el hermano del ahora prófugo exalcalde de Huancayo, Henry López Cantorín, sería hasta ahora el hombre de Cerrón en un ministerio clave. Su objetivo, contratar a más militantes de Huancayo y esparcirlos en altos cargos. Señor Pedro Castillo, usted tiene que tener una diferencia y deslindar con ellos y apartarlos, porque no vaya a ser de que esté sucediendo lo mismo que aquí en Huancayo, que alguien le dirige en la sombra y que mañana más tarde va a caer como están cayendo aquí en nuestra provincia. Otro operador logístico, cercanísimo del número 1 de Perú Libre, es Wider Herrera, exgerente regional de Junín y actual secretario general del Ministerio de Energía y Minas, a quien se le ha visto en innumerables actividades de lápiz desde hace muchos años, siguiendo cual aprendiz al líder. Es el omnipresente Vladimir Cerrón y su legado. Antes y ahora, nuevos audios revelan su protagonismo. Su interlocutor, el dinámico Arturo Cárdenas, también en las escuchas legales de los llamados los tiranos del centro. Ya le he escrito a Vladimir, así con lo que Pita Janti, camarada, le dije y le he dicho a Waldo que esperó su carta de renuncia. Matán, me dijo. Sabes el cheque, ya sabes. Ya, ¿cuánto saca? Claro, cuando no sé que el gorro todo este tema, hermano, es para sacarle la mugre, bro. No, yo estoy pues saliendo a, ya sabes dónde, Cuba. La mía, aprovecho tú. Y hay más. A los 140 audios a los que Panorama tuvo acceso, un aproximado de 50.000 audios en poder de la Fiscalía desentrañarían cómo los tiranos se habrían aprovechado de sus cargos para enriquecerse. Factor común y repetitivo, llenar los puestos públicos con delincuentes. ¿Puede haber mayor alerta que esa? Estoy segura que no. Dicho sea de paso, se ha comunicado con nosotros el abogado, el doctor Fernando Ugaz, quien fue mencionado en estas declaraciones que ha dado la señora Karelyn López, y quien señala que todo lo que habría dicho Karelyn López frente a estos fiscales es completamente falso, que el hecho que señala no ocurrió y que espera que se retracte y de inmediato respecto a esas declaraciones. Así que, bueno, lamentablemente por un tema de tiempo no vamos a poder entrevistarlo. Y bien, ahora sí nos vamos a una brevísima pausa, pero no se mueva. Más adelante un reportaje realmente extraordinario de lo que es la travesía de un peruano que se encuentra de pronto en medio de esta terrible crisis de guerra violenta en la ciudad de Kiev, en Ucrania. Ya regresamos con eso y más.
Bien, y la situación en Ucrania sigue bastante complicada. Si bien es cierto, no han tomado la ciudad de Kiev, que es la capital, que era lo que se esperaba, podía haber pasado en las últimas horas. Lo cierto es que las fuerzas de alguna manera civiles están impidiendo exactamente parte de todo eso. Los ucranianos, en este caso muchos de ellos civiles, han tomado las armas, están al costado de los militares, han desatado toda una fuerza que precisamente está de alguna manera repeliendo este ataque y siempre, por supuesto, con el liderazgo del presidente de Ucrania, que ha sido reconocido por muchísimos países como admirable. Y en verdad que el punto todavía sigue impactado, que un hecho de violencia como lo que ha ocurrido siga teniendo lugar, ocurriendo en pleno siglo XXI. Imágenes de bombardeos, de familias prácticamente destrozadas, separadas, de niños recién nacidos en estaciones de un tren, y todo por un perverso juego político. Y dentro de este infierno han quedado enfrascados también varios de nuestros compatriotas. Uno de ellos, un joven que fue a recuperar a su hijo y que se negaba en abandonar el país hasta reunirse con él. Panorama ha acompañado a Rafaelo Carpena en estos últimos días a través de un éxodo que refleja perfectamente la dramática situación que se vive en Ucrania. El informe es de Ana Paula Michilot y Gabriel Pastor. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Проспект Лобановського зараз пролунав вибух, блядь. Це в дім навпроти нас. Hace un minuto escuchamos sonidos de lo que parece son bombas cercanas, como pueden escuchar ahora. Estamos llegando al búnker para resguardarnos en este momento. Se escucha bastante cerca. La invasión de Rusia a Ucrania ha comenzado. Se inició la guerra en Ucrania. El presidente de Estados Unidos dice que Putin ha elegido una guerra premeditada que traerá muerte y sufrimiento. Que ninguna zona es segura aquí en Ucrania. Early this morning, Russian troops invaded Ukraine, a free and sovereign country. Condemn this barbaric attack. These are among the darkest hours for Europe since the end of World War II. Estoy intentando llegar a la estación de metro, pero se siguen escuchando los bombardeos. Mierda. Las explosiones ya son continuas. ¿Cómo han sido las últimas 24 horas en Kiev? Ha sido de mucho miedo, he vivido unas horas de angustia al moverme de una estación a otra, caminando más de 6 kilómetros. Куди ховатися? Куди? Скажіть, будь ласка! Самолет опять. Ебать, видели? Свое жилье должны покидать! Что это такое? Es un caos y un torbellino de incertidumbre y del miedo en las primeras horas de la mañana, escuchando las sirenas y los bombardeos.
штук 20 пролетіло. Не видно Україну. Прямо ось над хатами літають, падли. Poletido в сторону. Desde primeras horas de la mañana, desde las 6 de la mañana, he visto una movilización enorme de vehículos y familias buscando salir de Kiev. Llevamos todo el día intentándolo desde la mañana, pero como ven es imposible. Vamos a volver. Well, we're going here to Poland. Situation comes down a little bit. Y se ha dado la orden de que todos busquen refugios subterráneos, sea en las estaciones de metro, en los búnkers que están por diferentes puntos de la ciudad o en los sótanos de los edificios antiguos. Y tienen semisótanos y sótanos que se están usando en este momento como búnkers de seguridad. Esta es la entrada del refugio. No puedo grabar más allá. Las sirenas de la ciudad de Kiev están sonando. Es probable un ataque inminente. Ya las fuerzas rusas están en la capital. Estoy intentando llegar a la estación de metro del Instituto Politécnico de Kiev y desde allí tomar un tren a Lviv para acercarme a la frontera con Polonia. Los bombardeos han sido cada vez más seguidos. Siguen escuchándose los bombardeos. No deja de... Жесть. Me encuentro ya a 9 kilómetros del Parlamento. Ya ha habido bombardeos constantes este día desde muy temprano. Ya hay incursión de tanques militares. La situación es de mucho miedo. Самолет опять. Ебать, видели? El complejo habitacional de edificios donde dormí, con sótanos preparados como búnker, fue atacado. Al llegar aquí, las personas con las que pude escapar del refugio me mostraron algunas imágenes y fue devastador ver los edificios que había dejado horas antes completamente reventados. Я никогда не думала, что такое может быть. Но никогда не думали, что это будет на нашей земле. Los bombardeos han cesado los últimos 40 minutos, por lo que me estoy atreviendo a salir. Bueno, esperemos que me vaya bien en mi caminata estos 6 kilómetros hasta la siguiente estación y pueda llegar a Lviv y luego a Polonia. Las sirenas que alertan de un posible ataque aéreo siguen sonando, acaban de prenderse nuevamente después de 2 minutos. Voy a permanecer oculto hasta creer que es seguro continuar. Las sirenas de la ciudad se han prendido. Espero poder llegar a refugiarme en algún búnker o estación de metro cercana y a mi hijo, que lo amo y que pronto nos encontraremos. Te amo, Matthew. Hasta pronto, hijo. Yo quería llegar
llegar un poco a la conclusión de este viaje en el que te hemos acompañado. Rafaelo, cuéntame dónde te encuentras actualmente. Me encuentro en Mukachevo, es la región fronteriza de Ucrania al noroeste. Por el momento no vamos a cruzar la frontera porque nos sentimos y sabemos que estamos a salvo aquí, y yo prefiero mantenerme en territorio ucraniano por si tengo noticias de mi hijo. Te lo agradezco bastante, Ana Paula, sobre todo por mi niño. Es un niño peruano que merece regresar a salvo a casa, al igual que todos los peruanos que estamos aquí y sus familias. Bien, y el día de hoy el presidente Putin ha declarado poner en alerta especial sus fuerzas nucleares, una decisión que aumenta la preocupación de la OTAN y de los Estados Unidos. La Casa Blanca acusa directamente a Putin de fabricar amenazas para justificar agresiones. En fin, este lunes 28 de febrero a primera hora se iniciaría un periodo de negociaciones entre delegaciones de Ucrania y Rusia, que ojalá puedan poner fin a este conflicto. Y hemos recibido precisamente también un comunicado, en este caso, de la Contraloría de la República. ¿Qué dice la Contraloría de la República? Que en las últimas horas ha informado la determinación de las responsabilidades administrativas y penales de malos funcionarios en casos de corrupción e inconducta funcional, como la licitación para la construcción del puente Tarata en la región de San Martín, a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y actualmente realiza investigaciones vinculadas a otras adjudicaciones que ascenderían unos 900 millones de soles. Los actos de corrupción señalados por la Contraloría General y los que han sido materia de denuncia pública en las últimas horas afectan seriamente a la institucionalidad del país y obligan a los involucrados a una completa apertura y compromiso de colaboración de los involucrados con las investigaciones, aportando la transparencia y gobernabilidad del país, con mayor razón de los parlamentarios titulares de ministerios y la Presidencia de la República. Anunciamos que en el marco de nuestras competencias ampliaremos la intervención de auditores de la Contraloría en otros a los proyectos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que en estos 2 últimos días han sido cuestionados y cuyos resultados servían de insumo a las investigaciones que realiza la Procuraduría Supranacional Anticorrupción y el Ministerio Público, como viene ocurriendo. Ese es el comunicado de la Contraloría de la República. Y bien, este lunes a partir de las 10 de la noche empieza un nuevo programa periodístico aquí en Panamericana Televisión, y además con una periodista conocida y que en alguna oportunidad también ha sido parte de esta casa. Estamos hablando, por supuesto, de Mávila Huertas, con quien nos encontramos en contacto vía Zoom. Mávila, muy buenas noches. Todo listo para el día de mañana. Finalmente llega. Así es, Rosana, un placer estar contigo esta noche, un momento complicado para nuestro país, un momento muy complicado para el mundo, así que lo que nos queda es poner todo de nuestra parte para hacer el mejor periodismo en Panamericana a partir de este lunes 28, como lo has dicho, a las 10 en punto, inmediatamente después de 24 horas. Así es, ahora, digamos, empiezas precisamente en un contexto de crisis, ¿no es cierto?, de crisis política, lo cual podría de ser, digamos, en términos periodísticos sumamente interesante, pero es también un momento en el que se requiere de parte de nosotros, ¿no?, objetividad, el poder contar con los dos lados de la historia, que a veces no es tan fácil por parte del oficialismo. Es correcto, en realidad nuestra responsabilidad en este momento, hoy más que nunca, es llevar la información absolutamente clara, objetiva y acceder a la información. Como tú dices, a veces es difícil contar con el oficialismo, pero creo que ojalá las autoridades estén a la altura. Hablo del Ejecutivo, del Congreso y de todos los actores políticos, porque vamos a necesitar escucharlos y que la gente los escuche, que la ciudadanía los escuche, porque los peruanos siempre hemos dado la cara frente a retos como este y estoy segura lo vamos a superar. Pero como dices, es un contexto muy delicado donde habrá que poner todo de nuestra parte para llevar una información muy certera, con responsabilidad y, como siempre, plural y objetiva. Así es. Cuéntanos un poco cómo va a ser el formato. Bueno, vamos a incluir entrevistas, definitivamente ese va a ser el valor agregado. 24 horas es un noticiero ya consolidado, lo que nosotros aportaremos será el análisis de la noticia del día. Hoy por hoy nos sorprende, hemos estado trabajando en las últimas semanas, armando algunas pautas, trabajando en algunos temas, pero
La coyuntura nos está obligando a volcarnos a la crisis de este momento, que es una crisis que coloca al presidente Castillo en una situación sumamente delicada y al Congreso en un momento de enorme responsabilidad. Así que hoy domingo por la noche seguimos trabajando y seguramente mañana lo haremos todo el día porque será un día clave. Mañana hay un pleno a las 6 de la tarde y de eso también dependerá lo que podremos contarles e informarles a las 10, el día del estreno. Así es, mañana es un día sumamente importante, efectivamente, el pleno, reunión de portavoces muy temprano y ahí veremos qué tipo de decisiones se van a tomar para las siguientes horas. Muchísima suerte, Mávil, estoy seguro que la vas a tener y muchos éxitos con el programa. Gracias y gracias a todos. Listo. Bien, nosotros nos vamos a una brevísima tanda comercial y regresamos con lo último de Panorama. Ya estamos fuera de tiempo, solo queda despedirnos. Nos reencontramos como siempre el próximo domingo, minutos antes de las 8 y por Panamericana Televisión. Que pasen una buena semana. Muy buenas noches.